Nos encontramos en la República con el padre Jorge Humberto Peláez. Padre, acaba de llegar usted a la Universidad Javeriana como rector. ¿Cómo se siente manejando esta entidad que es tan grande, que ha crecido muchísimo en los últimos años? Jorge Hernán, tenemos las mismas iniciales. Yo no sé si esto es, ¿qué? JH Peláez, JHP. Yo pienso que cuando estuvieron revisando mi hoja de vida en el Vaticano para darme el visto bueno, de pronto apareció JH Peláez, el Jorge Hernán, y yo no sé qué riesgos corrí. Bueno, ya que habla del Vaticano, ¿cómo ha visto la actuación, digamos, o el fenómeno del jefe del Estado Vaticano, Francisco? El Papa Francisco es un showman, es como una estrella de rock. Yo creo que ha roto todos los paradigmas, ha roto todos los esquemas de todo. En un mundo lleno de mediocres, de líderes flojos, aparece un hombre de 76 años, cariñoso, sencillo, coherente, cero carreta, y empieza a hablar de las cosas simples y profundas de la vida, y nos ha movido el piso a todos favorablemente. En el Vaticano hay una clara intención, después de la designación de Francisco, de buscar primero un acercamiento más popular, porque otras religiones estaban llevando a la gente más joven, y no solamente las cristianas, sino también de otras tendencias a nivel del planeta. Es decir, todo el mundo estaba viendo una gran migración, y con Francisco ve uno que hay una tendencia a recapturar ese sentimiento católico, y no solo lo logra, como usted dice, con temas muy sencillos, sino que también con la acción. El tema de Brasil, por ejemplo, de ir a la calle, bajarse del carro, habla de desmontar el Banco Vaticano, habla de una cantidad de cosas de las cuales la Iglesia, pues no sé si lo logre hacer tan rápidamente, pero era un poco lo que estaba reclamando la gente, más cercanía con el pueblo. Cuando Francisco habla de ir a la periferia, es decir, de escuchar las voces de las diversas culturas, está poniendo en práctica algo que él vivió. El hombre, el pastor en Buenos Aires, el metro, el autobús, haciéndose embetonar en la calle y con la información del embolador, que es el que maneja todas las... Con el pasaporte argentino. Sí. Eso Sí. no le cuadra mucho a la gente en Vaticano. Entonces Francisco, un hombre con una enorme capacidad de escuchar las voces de su entorno, porque vive inmerso allí, por eso no quiere vivir en los apartamentos vaticanos, ha sido coherente en todo, pues está interpretando maravillosamente el sentir de la comunidad. A mí una de las cosas que más me parece interesante en la cultura contemporánea es que en medio de este enorme materialismo, hedonismo, todas estas cosas, hay una búsqueda difusa de espiritualidad, el zen, todas estas tendencias orientales, todas estas preocupaciones por el esoterismo. Vemos de todo allí, pero si uno ve que hay en el fondo de todos esos movimientos, de todas esas búsquedas, hay una búsqueda de sentido. Y Francisco está anunciando con su ejemplo y en palabras sencillas los valores básicos del Evangelio: la tolerancia, el perdón, la honestidad, la cercanía con los pobres. Sí, creo que la sencillez y la humildad, que es algo que se ha perdido en otros líderes religiosos, y no solo en la Iglesia católica. Sin caer en simplismos, Jornán, porque es que no es el curita párroco buenísimo, pero absolutamente elemental, no. Este es un hombre de una enorme sencillez, de una enorme cercanía, pero con una visión absolutamente estratégica. Una visión estratégica que está cambiando estilos y comportamientos que se habían introducido en la vida de la Iglesia durante siglos. Entonces es la bondad, pero al mismo tiempo la firmeza y la estratega que está trazando caminos nuevos. Por supuesto, y hay gente que inclusive llega a cuestionar hasta el máximo nivel de por qué el Vaticano tiene que ser un Estado. Si realmente ser un Estado tiene unas connotaciones políticas, geográficas, que hoy en día ya no son, digamos, válidas en este nuevo discurso de Francisco. Ustedes aquí en la Javeriana, que también son educadores con un arraigo cultural y religioso muy amarrado también, vienen con ese nuevo discurso también. Sienten que es importante que los jóvenes colombianos, los estudiantes y los profesores tengan ese vuelco, ese cambio de chip. Pues hay que recordar, y lo decimos con modestia, sin ningún triunfalismo, que el Papa Francisco ha respirado toda esta espiritualidad de los jesuitas. O sea, el jesuita, ¿eso qué quiere decir? Una sencillez,
excelencia, profundidad, compromiso con la justicia. O sea, el Papa Francisco, cuando habla de la periferia, expresa un discurso maravilloso que es el planteamiento que nos hace el general de los jesuitas: vayan a las fronteras. Las orientaciones de unir fe y justicia, él con los pobres. Entonces el Papa Francisco está poniendo en práctica una espiritualidad profundamente, absolutamente basada en el Evangelio, que ha encontrado una expresión en la espiritualidad de Ignacio de Loyola, ¿no? De modo pues que es hijo ilustrísimo y que nos inspira a todos de toda una manera de vivir la espiritualidad, de vivir el cristianismo, ¿no? A usted le toca arrancar en este tiempo una universidad javeriana ya inmersa en las nuevas tecnologías y la nueva tendencia educativa del siglo XXI, que es prácticamente todo virtual, todo digital, la hiperconectividad, y los estudiantes a veces le enseñan a los profesores, es decir, es una nueva forma de aprender y de desaprender, porque precisamente todo esto es un proceso. ¿Cómo ve usted la javeriana dentro de 10, 20, 30 años con todas estas nuevas tecnologías? ¿Cómo la ve en el futuro? A ver, en este momento la javeriana tiene un recurso fantástico que es el Centro Ático, muy conocido por los que están en los medios de comunicación y en estos desarrollos tecnológicos de una alta sofisticación. Entonces, en este momento la javeriana tiene una plataforma tecnológica, lo mejor de América Latina, dicen los expertos. No es mi campo, yo no soy comunicador ni soy ingeniero, pero sí soy educador. Lo importante es ir más allá de los juguetes. Muchas veces cuando uno visita estos centros de tecnología, el año pasado yo estuve en Corea, en Seúl, y estuve en el showroom de Samsung, y uno queda absolutamente deslumbrado, se siente uno en el siglo XXV. Maravilloso todo eso, todos esos desarrollos tecnológicos, infinitamente costosos, pero que las universidades de excelencia los tenemos que tener, pero eso solo no educa ni transforma. O sea, tenemos que apostarles a la propuesta pedagógica. ¿Cómo utilizar esas tecnologías de la información y la comunicación para que ese diálogo profesor y estudiantes, para que ese trabajo colaborativo se potencie? Entonces son nuevas herramientas, nuevas posibilidades de fomentar ese diálogo. No es que el educador desaparezca, no es que los compañeros desaparezcan porque yo estoy tomando mi curso en Cali y el otro está en Bogotá, no, es nuevos escenarios para encontrarnos y trabajar juntos. Okay, yo he impulsado mucho el tema de la tecnología. Estuve en Europa un semestre explorando, viendo en universidades cómo se movía el tema, no tanto desde el punto de vista tecnológico, que para eso están los ingenieros y están los técnicos, sino desde el punto de vista de políticas educativas. Hay que hacer toda una preparación, una reeducación. Nosotros somos del mundo análogo, los chicos de hoy son del mundo digital. Fascinan los iPhones y los iPads y todos esos juguetes. Para poder escribir un documento tengo que escribir con la página en blanco y ojalá fuera con pluma de ganso. Yo soy de la cultura del papel. Pero todos estos docentes de corte tradicional necesitan ser reeducados porque somos analfabetas digitales. Y no se trata simplemente de pasar los materiales que se tenían en el aula tradicional y colgarlos en la web. No, eso es lo más primitivo del mundo entero. Es una reconceptualización de las metodologías, de la manera de evaluar. Y tenemos aquí un centro en la Javeriana, un centro ático, lo mejor de América Latina, dicen los expertos. Tenemos una facultad de educación, tenemos un programa de capacitación de docentes de más alto nivel. Entonces yo creo que tenemos ahí una herramienta muy potente para llegar a muchos escenarios, y aquí empato con el país de regiones, que es un tema que a mí me apasiona. He estado 12 años, viví 21 años en la Javeriana de Bogotá, en el centro, y 12 años en Cali, el paraíso terrenal, vengo de allá. Entonces tengo la perspectiva de centro y de región. Estas tecnologías nos va a permitir llegar a nuevas audiencias, a otras regiones, a otras poblaciones, a otros segmentos. Ahí hay un reto fantástico. Por último, padre, la gente que nos está viendo y leyendo en La República, muchos de ellos son empresarios, gente de los negocios y muchos exalumnos de la Javeriana. Y a los alumnos actuales, si tuviera 1 o 2 minutos para hablar con cada uno de ellos, ¿qué les diría como la gran enseñanza que usted va a dejar? ¿Y cuál es el sello que quiere imponer como rector de la Javeriana? ¿Cuál es ese gran mensaje?
Durante los 6 años que estuve rector en Cali, cada 15 días se sentaba en la rectoría una junta directiva de la ciudad y pasaron por allí los gremios. 7:30 a 9:30 de la mañana, unos huevitos revueltos, un pan de yuca, un delicioso café con leche, a hablar de las sinergias entre universidad y empresa. Creo absolutamente en eso. Por la rectoría pasado en las grandes empresas del Valle del Cauca. Hemos desarrollado unos proyectos espectaculares con el sector azucarero, pero también igualmente pasó Fenalco, nos reunimos con la ANDI. O sea, creo absolutamente en esa comunicación muy sencilla, donde la universidad le cuente, según la empresa, según el gremio, miren, les contamos que en ese campo tenemos esto. Cuénteme usted, empresa, usted, presidente, qué tiene, cómo se está proyectando en un mundo competitivo y qué podemos hacer juntos. Eso lo viví y construí, no lo digo como protagonista, como JHP, como Jorge Hernán Peláez, Julio Humberto Peláez, sino como equipo. Vivimos una experiencia fantástica de sinergias con el sector privado y también con el sector público. La apuesta es esa, sentarnos a conversar con agendas muy concretas, a encontrarnos. Por ejemplo, de esos diálogos surgió un proyecto fantástico que es la capacitación de todos los funcionarios del Grupo Carvajal. ¿A través de la universidad? A través de la universidad, pero como somos una red de universidades jesuitas de América Latina, los de Carvajal en México los estamos formando nosotros con apoyos virtuales y con la presencialidad de la Universidad de los Jesuitas en Ciudad de México, la Ibero, espléndida. En el Perú estamos formando, entonces, al personal que tiene Carvajal en el Perú, con las ayudas virtuales y con una presencia en la Universidad del Pacífico regentada por los jesuitas. Entonces, yo sí le apuesto y le juego al tema de diálogo con los empresarios. Pertenezco al Consejo Privado de Competitividad. La alianza entre los tres actores sociales, el sector público, el sector privado y la academia, es absolutamente esencial. Gracias, padre, por recibirnos hoy en La Javeriana.